Una de las mayores enseñanzas de la Biblia es el poder del arrepentimiento y cómo a través del arrepentimiento puede llegar la redención a una persona, que es básicamente cuando Dios obra en la persona para hacerla que actúe de mejor manera y que tal vez sus faltas en el pasado sean convertidas en algo bueno en el presente. Y eso nos lo demuestra cuando inicia el capítulo diciéndonos que el hambre ya era insoportable en la tierra y estaba a punto de acabarse el trigo que habían traído de Egipto los hermanos. Previamente, al final del capítulo 42, vemos que Rubén ofrece a sus propios hijos a cambio de Benjamín y le dice a Jacob, o sea, sé que tienes miedo, pero si yo no te devuelvo a Benjamín, tú toma a mis hijos. Entonces aquí vemos que lo mismo dice ahorita Judá. Judá le dijo, aquel hombre no está bromeando cuando nos dijo que no regresemos a menos que llevemos a nuestro hermano menor. Así que no podremos ir a menos que nos des a Benjamín para que vaya con nosotros. Obviamente aquí viene una parte importante. Israel se quejó porque tuvieron que decirle que tenían otro hermano. ¿Por qué tenían que hacerme esto? Aquí nos demuestra una cosa. Al decir Israel en lugar de Jacob, este hombre se empezó a llenar de fe. Es decir, que la soberanía de Dios empezó a recaer sobre Jacob y lo transformó nuevamente en Israel. Aunque todavía estaba como no tan conforme con el hecho de que Benjamín se fuera, vamos a ver cómo él va a tener fe a continuación. Y dice Judá, porque aquel hombre nos preguntó específicamente por nuestra familia. Quería saber si nuestro padre vivía y nos preguntó si teníamos otro hermano. Por eso se lo dijimos. ¿Cómo íbamos a saber que nos pediría pues que lo lleváramos, no? Entonces Judá le dice a su padre, envía al muchacho bajo mi cuidado y podremos ponernos en camino. De otro modo nos moriremos de hambre, y no solo nosotros sino nuestros hijos. Yo garantizo su seguridad. Si no te lo traigo al regresar, yo llevaré para siempre esta culpa delante de mí. Si nos lo hubieras dejado ir, ya nos habríamos ido y ya hubiéramos vuelto en tiempo. Aquí vemos cómo Judá recibe una transformación por parte de Dios, porque pasó de ser un hombre que obviamente tuvo hijos de una manera no muy adecuada con Tamar. Luego vemos que también él conspira para que José sea vendido, pero aquí él garantiza su seguridad de Benjamín. Y él dice, yo estoy dispuesto a cargar con esta culpa si algo le sucede. Vemos una transformación y una responsabilidad en Judá. Y que al final era muy importante que llegaran con alimento. ¿Para qué? Para que sobreviviera la descendencia de Israel y más adelante llegara a Jesús. Entonces era súper vital esta transformación. Entonces Israel, su padre, finalmente les dijo, si no se puede evitar, entonces por lo menos hagan esto. Carguen los burros con los mejores productos de la tierra, bálsamo, miel, especias, mirra, nueces, almendras, y llévenle todo a aquel hombre. Lleven también con ustedes doble cantidad de dinero para que puedan devolverle lo que encontraron dentro de los costales, ya que alguien por error los puso ahí. Tomen a Benjamín y vayan. Quiera el Dios Todopoderoso que aquel hombre tenga misericordia para que les dé libertad a Simeón y deje volver a Benjamín. Nos muestra otra vez cómo volvió este hombre que tenía toda su fe puesta en Dios. Este hombre que buscaba conciliar, este hombre que tenía un corazón lleno de fe, volvió. Por eso no lo mencionan como Jacob, nos lo mencionan como Israel. Volvió Israel, el hombre que se había entregado a Dios y que le había pedido la bendición a Dios mismo. Entonces nos muestra un gran y poderoso acto de fe al dejar ir a su hijo Benjamín. Entonces tomaron los regalos y la doble cantidad de dinero y salieron rumbo a Egipto y se presentaron delante de José. Cuando José vio que Benjamín llegaba con ellos, le dijo al mayordomo de su casa, estos hombres comerán conmigo al mediodía, llévalos a mi casa y prepara una gran fiesta. El hombre hizo lo que se le mandó y llevó a los hijos de Israel al palacio de José. Ellos se asustaron cuando vieron hacia dónde los llevaba. Vuelvo a lo mismo, su culpa no les permitía ver este acto de bondad como bondad. Ellos creían que merecían un castigo y debido a ese castigo, los actos de José les parecían bastante extraños, o sea, demasiado buenos para ser verdad. Es por causa del dinero que encontramos en nuestros costales, decían.
Aquel hombre quiere acusarnos de lo que le hemos robado para apoderarse de nosotros y de nuestros animales y nos hará sus esclavos. Vean, ellos estaban empezando a ver una maldad en algo que no había, pero era producto de su propia culpabilidad. Cuando llegaron a la entrada del palacio, le hablaron al mayordomo de la casa de José y dijeron: Señor, después de nuestro primer viaje a Egipto para comprar alimentos al volver a nuestra tierra, nos detuvimos en un lugar para pasar la noche. Abrimos nuestros costales y nos encontramos el dinero que les habíamos pagado por el trigo. Aquí se los trajimos para devolvérselo, además del dinero necesario para comprar más alimento. No tenemos idea de cómo llegó esto a nuestros costales. Aquí el mayordomo les dice: no se preocupen, su Dios, el Dios de su padre, debe de haberlo puesto allí, porque nosotros recibimos el dinero completo. Entonces soltó a Simeón y los llevó donde ellos estaban. Enseguida fueron conducidos al interior del palacio y les dieron agua para lavarse los pies. O sea, que José todavía los trató con amor y misericordia como hace Dios, y les lavó los pies. Es una señal de purificación. En la Biblia, cuando dice de lavar los pies, es como lavar las culpas, como purificar a la persona. Entonces dice: también les dieron comida a sus burros, luego sacaron y organizaron los regalos para tenerlos listos para cuando llegara José al mediodía, porque se les había dicho que comerían allí. Cuando José llegó, le entregaron los regalos, se inclinaron delante de él en señal de respeto. Él les preguntó cómo estaban y les dijo: ¿cómo está su padre, el anciano del que me hablaron? ¿Vive aún? Ellos le respondieron: sí, vive y goza de buena salud. Entonces volvieron a inclinarse delante de José. José miró a Benjamín, su hermano menor, y preguntó: ¿este es el hermano menor del cual me hablaron? ¿Cómo estás, hijo mío? Dios te bendiga. Entonces José tuvo que salir apresuradamente porque el amor hacia su hermano lo llenó tanto de emoción que sintió la necesidad de llorar. Fue a su aposento y allí lloró. Después de tranquilizarse, se lavó la cara, salió y ordenó: sirvan la comida. José comió solo, mientras que sus hermanos comían en otra mesa y los egipcios en otra, porque los egipcios despreciaban a los hebreos y jamás comían con ellos. José les indicó a cada uno sus asientos y los sentó de mayor a menor, para sorpresa de ellos. La comida de los hermanos de José la servían desde la mesa del este. Le dio a Benjamín una porción 5 veces mayor que la de sus demás hermanos. Bebieron con José y pasaron unos momentos de mucha alegría. Aquí, cuando nos dice que José lloró por su hermano, también es una alegoría a Dios y a Jesús, porque en el momento en el que todas las personas llegaran a sentir arrepentimiento, por ejemplo, como yo lo decía, en el caso de la tribulación, porque estamos hablando que es una época de escasez, no quiere decir que Jesús no te va a recibir con amor. Al contrario, aquí dice: por el amor se llenó de emoción. Está hablando que Dios está esperando que lo busques, porque Él quiere darte el amor que Él tiene. Pero a veces, como vemos, la culpa de ellos y este detalle de este arrepentimiento, remordimiento que tenían, no les permitía ver el amor con el que José los estaba tratando. Ellos creían que José estaba haciendo, tal vez estaba poniendo alguna trampa para que ellos cayeran presos, cosa que no era así. José sí estaba actuando de corazón hacia ellos. Entonces, la enseñanza final sería: mientras tú te arrepientas de aquellas cosas que hayas hecho, debes de saber que Dios te está esperando con amor para recibirte, para amarte, para limpiarte los pies y para hacer que tú seas una persona nueva. Y como yo ya lo había dicho en otros videos, eso no quiere decir que porque hoy te acerques a Dios vas a ser diferente el día de mañana así. Quiere decir que en ese momento Dios te va a llevar por un proceso de cambio. A veces va a ser más fácil que otros días, pero debes de saber que no importa si en el proceso te caes algunas veces, Dios siempre va a estar ahí para levantarte. Dios te bendiga y espero te haya agradado este capítulo, que lo leas por ti mismo y que te atrevas a conocer la Biblia. Dios te bendiga, buenas noches, bye.